Muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy vamos a tocar el tema de la cultura china. Caramba, sí, un tema un tanto controversial, ¿no? Hay muchas situaciones actuales que estamos pasando gracias a los chinos y no les llama el interés saber acerca, saber acerca de esta cultura en realidad, o saber que sea un poquito más acerca de esa cultura, ¿no? Bueno, si te quedas en el video hasta el final podrás descubrirlo. Primero, estamos hablando que la ubicación, ¿no? La ubicación geográfica que tiene esta cultura se encuentra en el noroeste de Asia, ¿no? Ahora, la geografía de China dice mucho acerca de su mentalidad en realidad, ya que estamos tocando el tema de China, ¿no? Ellos tenían lugares tanto altos como lugares bajos, lugares llenos de vegetación como desiertos. Tenían, por así decirlo, lugares muy fríos como lugares muy calientes. Entonces había un tipo de pensamiento, un tipo de filosofía de dualidad, ¿no? Dentro de China se resaltaron diferentes tipos de religión, ¿no? La budista, sobre todo eran filosofías dualistas, ¿no? Que creían en que había un lado, por así decirlo, blanco y otro lado negro, ¿no? La filosofía del Yin Yang, muy conocida, muy popular en los dibujos animados. También estaba el budismo Zen, y en realidad casi todas las religiones que habían en China, no casi todas las religiones en China lo que buscaban eran la paz interior y la armonía del ser humano con su entorno, por así decirlo, ¿no? Pero ya me desvío un poquito del tema de la ubicación geográfica, ¿no? Los pueblos, por así decirlo, estamos hablando desde que los pueblos del Paleolítico al Neolítico se desarrollaron a través del río Amarilis, ¿no? Es un río, por así decirlo, el río Amarillo, era un río de vital importancia para el desarrollo de los pueblos, ¿no? Para el desarrollo de la cultura en general, ¿no? Sin embargo, ese río también traía muchas dificultades, en general traía muchas inundaciones, los primeros gobernantes de la cultura china estaban cargados de mitos, estaban cargados de leyendas, ¿no? ¿Por qué? Porque el río Amarillo es que les proveía, también los destruía por las diferentes inundaciones que estos causaban, ¿no? Entonces se decía de que los primeros gobernantes tenían a dos grandes y poderosos aliados, ¿no? Uno eran los dragones y otros eran las tortugas, ¿no? Los dragones hacían de que le daban la sostensión al río Amarillo, y también las tortugas eran de gran capacidad para poder juntar una gran cantidad de lodo, ¿no? Y que puedan hacer tal vez un fuerte, ¿no? Estaban cargados, en realidad hablar de la cultura china es algo muy maravilloso, están cargados de mitología muy, muy llamativa, realmente, ¿no? Entonces estamos hablando en cómo se desarrolló la cultura china. Se ha desarrollado en diferentes dinastías, ¿no? Que ya los estaremos hablando. ¿Qué es una dinastía? ¿No? Eh, Vamos a tocar en temas de cultura universal, en historia universal, disculpa, el concepto de dinastía. La dinastía es un grupo de familia que tiene otorgado un poder, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces estamos hablando, por así decirlo, estamos hablando, ¿cómo le podría dar un ejemplo? Ya. La Revolución Francesa, ¿no? Estaba María Antonieta y estaba Luis XVI, ¿no? Luis XVI tenía la dinastía que le daba el poder por la monarquía de Francia. Sin embargo, por parte de su esposa María Antonieta, tenía el poder de la dinastía de Austria, ¿no? Ellos eran los nobles de Austria, por así decirlo. Y eso es como pasa y pasa y pasa en la Edad Media y en la Edad Antigua. Estamos hablando en estos momentos ya de la Edad Antigua, ¿no? Un poco antes de la dinastía. ¿Qué era lo que pasaba? La cultura china era una mezcla de muchas razas. Mezcla de los mongoles, de los turcos, de los tibetanos y del hombre paleolítico de Pekín, ¿no? Y después de ello ya se pudieron desarrollar en base a una dinastía, ¿no?
Empezamos, ¿no? China es una de las civilizaciones más antiguas que ha podido ser conocida cronológicamente. Estamos hablando que sus primeras culturas están por el año 5000, 5000 a 4000 años antes de Cristo, ¿no? Es una cultura de las más antiguas que se cree que se haya podido desarrollar. Eh, entonces, desde las primeras dinastías en las cuencas del río Amarillo o el río Amarillo, se han desarrollado la dinastía Xia hasta la última dinastía, que es la dinastía Qing, ¿no? Empezamos, ¿no? La dinastía Xia. Estamos hablando que la dinastía Xia es la primera dinastía que se ha desarrollado después de las épocas de mitología, ¿no? La primera dinastía de la que se tiene constancia, ¿no? Una dinastía que abarca los periodos, los periodos 21 antes de Cristo hasta el periodo 20, no, 16 antes de Cristo. No estamos hablando en conceptos de siglos. 21 siglos hasta el 16 siglos antes de Cristo. Fue una dinastía de carácter hereditario, ¿no? Su desaparición aproximadamente en el año 1766 se debió a la expulsión de su último gobernante, por el cual se desarrolló un gobierno tiránico. Confirmando su existencia, hay excavaciones recientes llevadas a cabo en sitios de los principios de la Edad de Bronce, ¿no? En las provincias de Henan. Su existencia no fue revelada hasta varios siglos después, durante la dinastía Han, por el historiador de la corte Sima Qian, quien habla de una antigua dinastía llena de historias mitológicas, transmitida por los antepasados. Continuamos con la dinastía Shang, ¿no? Que se localizó en el centro y el norte de China. Su capital estaba situada en Anyang, cerca de la frontera de Henan. Su economía, basada en la agricultura y la ganadería, yacimientos encontrados pertenecientes a este periodo han podido contrastar la existencia de recipientes de bronce y muchas otras técnicas de metalurgia. El rey era la máxima figura, tanto militar como administrativa. Era el encargado de nombrar a los gobernantes regionales. La sociedad estaba dividida en reyes, aristócratas, sacerdotes y plebeyos, ¿no? Como era una característica muy común de la dinastía. Continuamos con la dinastía Zhou. Se desarrolló desde el 1050 hasta el 256 a.C., ¿no? Algunos 1050, otros 1122. Hay una variación dentro de los historiadores. La dinastía Zhou ocupa el tercer lugar dentro de las dinastías chinas. Durante esta dinastía comienzan a desarrollarse artes y técnicas ornamentales relacionados con el deseo vivos de comunicarse con los muertos. Es una época donde vivieron los más grandes pensadores y filósofos chinos, ¿no? Como fue el caso de Confucio, ¿no? Que inventó el confucianismo. No fue el que inventó la confusión, sino que inventó el confucianismo. Y también inventó el taoísmo. Con los nuevos pensadores y filósofos chinos se desarrolla un nuevo arte, ¿no? Que es la literatura china. Y esto es algo muy característico de los chinos, ¿no? Que tanto su literatura como su escritora es un concepto artístico, ¿no? Por así decirlo, si es que tú tienes en tu abecedario, tienes desde la A hasta la Z, pero por así decirlo, si tú escribes la palabra pájaro, ¿no? Esa palabra no se parece a un pájaro, solamente lo representa. Sin embargo, en los chinos empezaron con los conceptos pictográficos. ¿Qué es qué es un pictograma? Un pictograma es el dibujo de esa actividad, ¿no? Me gustaría tener algo interactivo para poder escribir.
la palabra pájaro en chino, pero se parece mucho al ave. También está el árbol, se parece mucho a un árbol. También está el sol, que se parece mucho al sol. Y así pasa de lo pictográfico, pasa a lo ideográfico, donde las palabras ya conceptualizan cosas, ¿no? Pero me desvío un poquito del tema acerca de las dinastías, ¿no? Después de este concepto de dinastías pasa a otro dinastía como conjunto de familias pasa a una época imperial, ¿no? Dentro de la época imperial ya se desarrolla la dinastía Qin, desde el 221 al 206 a.C. Esta dinastía recibe el nombre de uno de los reinos combatientes del norte, ¿no? Que es Qin. A partir de este momento los dirigentes dejan de llamarse reyes para llamarse emperadores, siendo el más importante Qin Shi Huang, emperador que consiguió unificar todo el imperio bajo un solo mandato, ¿no? Estamos hablando de que en esta condición ya China ya se podría considerar unificada, ¿no? Se suprime el poder feudal y se convierte en el máximo poder del imperio, ¿no? Si es que no lo he mencionado en anteriores clases, el concepto de feudal es, por así decirlo, la persona que tiene un conjunto de tierras y dentro de ese conjunto de tierras esa persona hace lo que se le dé la reverenda gana, ¿no? Porque tiene el acceso económico, por así decirlo, ¿no? Era como un mini rey dentro de otro reino, ¿no? Desaparece todo eso y ahora todos obedecen una norma. Y esa norma es la del emperador. Entonces, Qin Shi Huang comienza a unificar no solamente los estados, sino también la escritura, la moneda, el sistema de peso, establece leyes que se iban a regir en el imperio. Ahora, él estaba muy preocupado por el sistema de dominación tanto del norte como del sur de China. Entonces empezó a construir una de las maravillas del mundo, ¿no? Que es la Gran Muralla China. Esa muralla es, por así decirlo, desarrollada por más de 8.000 kilómetros. Estamos hablando que de toda la longitud de América del Sur, o casi toda la longitud de América del Sur, pero no termina de ser construida en vida del emperador, sino que ha sido construida por muchos de cientos de años en realidad, ¿no? En esa muralla china empezó a regirse, por así decirlo, como una ruta de comercio, ¿no? Donde los comerciantes pasaban por la parte de arriba, por así decirlo, y ya evitaban por así decirlo, los asaltos, ¿no? Y las personas que morían en esa construcción, ¿no? Por así decirlo, los obreros que morían en la construcción eran enterrados en la misma muralla. Entonces es un dato muy interesante que tenían los chinos. Ahora, si es que estamos hablando del concepto de comercio, los chinos eran muy, por así decirlo, valiosos en algo increíble que hasta su época no se sabía cómo se realizaba, ¿no? Así como los fenicios tuvieron un color muy importante que es el color violeta, y nadie sabía cómo hacer el color violeta, entonces los fenicios fueron, por así decirlo, muy ricos a partir de ello. No querían dar el conocimiento de cómo se fabricaba el color violeta. Entonces el color violeta pasa a ser, por así decirlo, el color de la gente más adinerada. Lo mismo sucedió con los chinos. Los chinos inventaron algo, no digamos, inventaron muchas cosas, ¿no? Pero algo que los llevó, por así decirlo, a ser la cultura más importante, donde los griegos, donde los romanos fueron a comprar ese producto. ¿Y cuál es ese producto? La seda. Claro que sí, cuando una oruga hace un capullo, ¿no? Para poder convertirse en un insecto alado, tienen que hacer un capullo ¿de qué? De seda, ¿no? Entonces, por así decirlo, un pequeño hilo, ¿no? Que solamente un capullo, si es que se puede sacar todo el hilo, tiene la longitud de 1 kilómetro. Entonces lo que se hacía era, por así decirlo, hacer una especie de vestimenta en la cual
era muy suave al tacto y también era de muy poco peso, ¿no? Entonces por eso es que los chinos se fueron hacia la cima en el concepto de comercio. Pasamos de la dinastía Qing a la dinastía Han. Estamos hablando del 206 al 220. Algo que me olvidaba y es algo muy importante en la dinastía Qing. Algo que me olvidaba y era muy importante. ¿No? Estamos hablando del emperador Qin Shi Huang, ¿no? Y como era una persona tan imponente dentro del gobierno chino, su muerte también fue algo increíble, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo este emperador, Qin Shi Huang? Pues mandó a construirse unas estatuas de barro, ¿no? Que se le llamó los guerreros de terracota. Y unos creían, no, caramba, ¿cómo así? Se llevó a la muerte la esencia de los guerreros que le servían al emperador. Y no es que, por así decirlo, los escultores tenían un molde de los guerreros. No, cada persona fue moldeada, tenían los rasgos físicos de cada soldado. O sea, es por así decirlo, que le dan una escultura a todos los alumnos del consorcio de ingeniería, por así decirlo. Es algo realmente increíble. Y si es que vas a China, tienes que verlo sí o sí. Porque, claro, ¿por qué no? También puedes ir a hacer viajes, a hacer turismo. No. Ahora sí, iniciamos con la dinastía Han, 206 a.C. a los 220 después de Cristo. Inicia una dinastía que marcaría la historia de China nuevamente durante 400 años. La expansión de los límites chinos comienza a avanzar más allá del río Amarillo y se va a las partes sureñas del actual país, ¿no? Se vuelve a restablecer el confucianismo y las enseñanzas clásicas chinas, que la dinastía Qing había rechazado. Entre las invenciones más importantes se encontraría la fabricación del papel. El emperador más destacado fue el llamado Han Wudi, quien gobernó a lo largo de 54 años, siendo una figura muy destacada en la historia china, ¿no? Hasta aquí hemos hablado acerca de las dinastías. Espero que por favor esperen con ansias la segunda parte. Muchas gracias por quedarse hasta el final.